¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Aquí estamos para nuestro compromiso habitual a esta hora, hasta las 9 de la mañana. Geopolítica. Hoy es 14, ¿verdad? 15 15. o 16. Estamos a mitad del ombligo del mes de diciembre y nuestros saludos afectuosos a todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan a través de Geopolítica con la finalidad de que en este jueves podamos hacer los mejores análisis, además de un invitado especial que tenemos para Así hoy. es. ¿Cuántos días le quedan al año hoy? Bueno, ¿16 o 15? ¿Cuántos son? Bueno, el hecho es que se fue el año. que se está yendo el año. Se le está Se escapando. fue ya el año, se fue. Se fue el año. Y la temperatura está agradable. de lo más agradable, el tránsito sigue complicado. No, se ha soltado un lo poquito. encontré muy aligerado. Deja que suba el sol. Cuando sube el sol, inmediatamente las calles, porque la gente con el doble sueldo, tarde hoy. el doble sueldo está generando, el gobierno ha entregado su partida, el sector privado también. El sector privado también. Y los delincuentes están buscando sus regalías. Exactamente. Y como dice el Gembo, ¿y la canasta para cuándo? La canasta, ¿cuál es? La canasta familiar ya. La canasta familiar. Bueno, hay una información en el país de que la canasta familiar o su economía tiene una incidencia del turismo de aproximadamente un 20% del PBI. Esa no es la canasta familiar, es la canasta económica colectiva. Y esa canasta, hay que decir que el turismo ha proyectado y proyectó unos 10 millones de visitantes y aparentemente se van a lograr. 9.9 ya. En 9.1, 9.2. Ya llegaron, ¿no? Y la mayor afluencia siempre se produce en diciembre, especialmente de los dominicanos residentes en el exterior, que vienen de visita y son... Eso no califica. No califica. No, eso no entran. Es un extranjero por cada dominicano que viva en el país, es la meta que se traza en los países que tienen el turismo como parte de su fuente de ingresos. Por ejemplo, en España siempre... Pero es muy bueno. Que es uno de los países que más... Muy buen por ciento. Aportar el 20% de la economía pero ven acá, es importante para una nación. 9 millones 100, ¿cuánto es? 105 mil, ¿qué número que está ahí? 9.1. 9.1 millones. Eso es, faltan unos 900,000 que llegan ahora en diciembre. Es un cero. Un cero. Un cero. Está tapado con la cámara aquí. Pues decía que España, México, y ni decir Nueva York. Francia. Nueva York recibe París. Egipto recibe muchos visitantes. Nueva York recibe la mayor cantidad de turistas en cualquier parte del mundo. Pero en España, por ejemplo, cuando proyectan lo que van a recibir en el año, siempre trataron de que fuera un turista por habitante. Y por eso España siempre tuvo visitantes extranjeros por encima de 60 millones. Nosotros nunca habíamos logrado acercarnos a un turista por habitante. Hay que decir que en la campaña del año 2012, hacia las elecciones del 11 hacia el 12, una de las metas que trazó el candidato Danilo Medina fue justamente la idea de que el país recibiera un turista por habitante. Y de ahí viene la cifra de 10 millones de turistas, porque nosotros hace mucho tiempo que tenemos 10 millones de turistas, 10 millones de habitantes en la cabeza. ¿Cuántos son los dominicanos? 10 millones. Y de ahí no pasamos. No pasamos de ahí nunca. Bueno, ya somos 11 millones. Pero ya estamos casi a un turista por habitante. Efectivamente. Y el turismo, hay que decir que la debilidad mayor que tiene es que los impactos que generan, además de que esa economía que se genera, tiene que lograr el Estado de manera exponencial hacer las ponderaciones y los estudios de todo el sector con la finalidad de que mayor cantidad de dinero llegue al torrente social
dominicano producto del turismo. Hay que decir que el impacto del turismo es en muchos sectores, Claro. especialmente en el sector de producción agrícola, porque los productos agrícolas que se Agropecuario. consumen, agropecuarios que se producen en el campo, llegan al turismo y es una forma de exportación Interna. interna porque es una exportación del estómago. Ese es un concepto económico de la exportación interna. O sea, que tú generas en un sector que tiene un alto componente un alto componente externo, que es el turismo, por ejemplo, pero su consumo es de productos nacionales, equivale a una exportación interna, sin aduana, sin transporte marítimo, sin nada de eso. Por el impacto que tiene en que tú produces leche, Pero hay produces impacto. queso, produces plátano, produces huevos, etcétera, y eso tú lo vendes a un sector Interno. ¿cómo se llama? Visitantes que lo consumen como si fueran extranjeros. Hay otros sectores también que inciden de manera directa en el turismo, como es la empleomanía. Entonces, ahí nosotros necesitamos seguir y continuar educando y formando mejor a nuestros jóvenes para que tengan mejores oportunidades, especialmente porque la gran mayoría del turismo que se hace en el país de sol y de playa tiene un componente extranjero muy elevado, especialmente en los puestos ejecutivos, porque las grandes cadenas internacionales son las que inciden de manera directa y aseguran la calidad de los servicios basado en patrones y basado en logística, que es toda una escuela de aprendizaje en cada uno de los renglones de lo que se forma. Y ahí se requiere de nosotros formar mejores técnicos para que tengan acceso a los mejores puestos. Bueno, las cadenas, que son marcas internacionales de reputación, tratan de cuidar justamente lo que se llama la reputación de marca. O sea, cualquier cadena no puede permitirse que su nombre sea afectado por una mala gestión, y por eso se cuidan de que si no consiguen a un gerente con las calificaciones que tiene un gerente extranjero, si no lo consiguen en el país, lo traen La gran mayoría para cuidar la reputación de su marca. Pero aquí ocurre que hay muchos de estos hoteles que ya son gerenciados por dominicanos. Muchos jóvenes y no tan jóvenes que se formaron muy bien en la administración hotelera y todo los componentes formativos que lleva el manejo de un hotel, ya se consiguen aquí. Y no hay que traer gerentes extranjeros, o muchos lo siguen trayendo, pero no es porque aquí no haya el perfil de El otro elemento de ese personal que necesitan. es la gama de lograr desarrollar que el turismo nuestro salga del corralito que se estructura en cada uno de los proyectos de desarrollo donde están instalados. De manera que los elementos culturales de cada una de las ciudades aledañas a donde hay polos turísticos requieren de una reformulación para brindar una cultura y una experiencia y una música y una gastronomía que sea lo suficientemente atractiva, tanto en arte, cultura como deporte, para lograr la integración y que la seguridad ciudadana de cada una, y esa le corresponde al Estado, de cada una de las ciudades, brinde a los turistas y a los ejecutivos de los proyectos operando en el país la seguridad para que fluyan y tengan mayor contacto con la población, porque así se va a lograr una inversión. Se estima que un turista que sale del hotel hacia la ciudad gasta un promedio entre 50 y 100 dólares cuando está en contacto con la estructura cultural del pueblo, de los pueblos más aledaños. Bueno, el turista, como es todo incluido, el turismo todo incluido, incluye a todo tipo de turistas. Un turista que va a una ciudad o a un país
atraídos solamente por la playa, el sol, que eso lo tiene todo el mundo. La playa, el sol, lo que le gustan las montañas si hay entornos montañosos, los ríos, etcétera. Y hay otro turista que va buscando los elementos propios del entorno, propios del país o de la ciudad. Ese es el turista que sale a ver, digamos, la zona colonial. Bueno, la zona colonial de aquí es hija de la zona colonial de España. Mientras la zona, los monumentos españoles tienen 5.000 años, los nuestros tienen 500, o sea, el 10% de la edad. O mientras en Egipto hay monumentos de 10.000 años, o en China de 10.000 años, etcétera. Ese turista, ¿qué yo voy a ver diferente a una catedral española? ¿Qué diferente va a haber la catedral primaria de América en Santo Domingo con una catedral española? O una catedral francesa, o etcétera. Pero el turista más que es curioso va a ver cuestiones propias del entorno. Por ejemplo, aunque parezca un disparate, hubo turistas que venían solamente a montarse en los coches de los caballos en el malecón. Y ahora hay turistas que vienen a ver cómo es posible que en el siglo XXI una ciudad o medio país dependa de transporte en un motoconcho. Para llevarse como esos son los elementos de la seguridad de las ciudades aledañas, como parte de su experiencia turística, no solo bañarse en la playa y comer todo incluido. Otro de los elementos también que juega un papel determinante es que el sector turístico, y ellos lo han estudiado mucho porque han hecho muchos foros y muchos encuentros especialmente, es dos elementos: la diversificación de la oferta, generando, digamos, el turismo de masa, de conferencia, el turismo religioso, el turismo de negocio. Entonces, las ciudades... Turismo de juego, turismo de deporte. Entonces, todos esos elementos de la diversificación de la oferta... Turismo de vagabundería. De vagabundería. El turismo de, por ejemplo, el golf, genera en el mundo una cantidad de movilidad y nosotros tenemos muy buenos campos de golf. Es un turismo caro. Es un turismo caro. De alto consumo. De alto consumo y que deja muchos beneficios a los que lo practican. Como es también nuestra propia oferta, tiene que ser mayor integradora, y también está estudiado eso, de la oferta turística de la región. No es posible que nosotros, para venir al Caribe, se necesitan como 8 visas. Si los turistas quieren, europeos, pasar de una isla a otra, tienen que buscar visa. Cuando deberíamos tener una situación de visa común. Los europeos están exonerados. Pero es poniendo más o menos un ejemplo. Sí. Lo importante, y los norteamericanos también están exonerados. Pero la oferta debería ser que toda Centroamérica y el Caribe tenga una sola visa oferta. Americana, una visa de América, una exchange. Sí. Que usted, desde Miami, con todo ese arco, usted, igual que el turismo de crucero, que hay que seguirlo fomentando, usted puede hacer un recorrido volando de isla en isla, sin tener que estar, y además el propio comercio interno nuestro requiere de una plataforma dedicada a un turismo, y que ese turismo también esté consciente, especialmente los beneficiarios de esos 10 millones de visitantes, de que el 50% se está quedando del dinero que entra del turismo, queda fuera del país. Sí, porque en esta venta de paquetes, justamente hay una trampa. Hay una trampa económica ahí. ¿Tenemos cuántos son? 10 millones. 22.190 millones de dólares. Eso es de mucho dinero. 22.000 millones. Eso es mucho dinero para un país de una economía media como nosotros. Pero hay cerca de 10.000 que nunca entran. Eso no entran aquí al país. No, porque se quedan en los operadores. Y en las cuentas offshore y todas esas cosas. Los operadores, que son lo que arman los paquetes. Y los beneficios también, porque los beneficiarios
como son cadenas internacionales, especialmente las que la operan, son de los elementos que hay que lograr ya buscarle mayor capacidad de distribución del dinero que se produce por el turismo. Para el turismo tiene un alto impacto en la economía, sobre todo en los lugares donde hay bastante afluencia de turismo, digamos particularmente en el este, que es el destino mayoritario en nuestro país. El este siempre ha sido el punto sobre el cual descansa la economía en términos históricos del país. Sí, primero fue la caña. La caña, en términos agrícolas, primero fueron los ateros. La producción desde que llegó Colón aquí, los ateros jugaron un papel determinante, porque acuérdate que el cuero y el hato mayor del rey. Hato mayor del rey. El hato mayor del rey. Esa ciudad se llama, esa provincia, sí. Es un hombre totalmente desafortunado. Y las telecomunicaciones, que también juegan un papel, y la tecnología, arranca por San Pedro de Macorís. La primera empresa telefónica del país comenzó en San Pedro de Macorís. ¿No fue la ITT? En aquellos tiempos en que San Pedro era, como le llamaban, la sultana del este, donde ese puerto era el punto, el de Sánchez y el de San Pedro de Macorís eran los dos puntos más. Era la esposa del sultán. La sultana del este era la esposa del sultán. La esposa del sultán. Bueno, y después viene otros renglones de la economía del este. Y los peloteros. Y ya vienen los peloteros. Los peloteros. Lo que pasa es que los peloteros, el país tampoco ha encontrado una forma de brindarle seguridad a las inversiones de esos muchachos que no tienen muchas experiencias en inversión económica, y por lo regular cada vez que tratan de hacer algo, lo que logran es que lo engañen, un avivato viene y lo engatusa y lo ponen a gastar dinero sin. Entonces el país requiere también de un think tank de generación de proyectos semilla con la finalidad de que se le oferte tanto a empresarios extranjeros como a empresarios nacionales, y especialmente a esos renglones como los peloteros, porque hay que decir también que ahí anda el estudio económico, en la cual especifica que República Dominicana en los últimos 10 años ha sido la nación de toda Latinoamérica que mayor cantidad de inversión directa tiene. Y ese es un motivo de alegoría, porque la inversión directa es dinero que entra de inversionistas privados que vienen confiados en la política, en la economía, en la seguridad y la estabilidad del país. Bueno, precisamente anteayer el presidente de la República, que estuvo en una conferencia, que es una actividad de la Asociación de Empresas de Exportación, resaltaba ese dato de que en el año pasado, 2022, el país recibió 4.000 millones de inversión extranjera directa. Y este año va camino a 2.500 millones. Es decir, que los últimos 2 años estamos montando más de 6.000 millones de dólares de inversión extranjera. Un promedio de unos 3.500 millones todos los años. Y todo eso es generación de riqueza, porque el que invirtió porque va a desarrollar un proyecto. Y ese proyecto significa que va a emplear personas, va a consumir. Va a construir el proyecto, y para construir usa mano de obra. Va a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de beneficios en favor de la economía que en muchísimos países quisieran tener no solo 6.000 millones de inversión extranjera, 1.000 millones. Hay países que no reciben un peso de inversión porque su sistema de seguridad no tienen seguridad. En Haití no hay inversión extranjera. Precisamente por eso, porque todas las inversiones extranjeras, al contrario, las que existían se marcharon. Huyeron. Sí. Hay que decir que la fábrica de pelotas, la fábrica de las pelotas del béisbol se hacían en Haití, y los bates también. Había. Y que en el ámbito turístico, el Club Med, que es una de las cadenas más importantes, comenzó en Haití. Pero no cuidaron esa tacita de oro y la convirtieron en una tacita ni siquiera de barro.
hoy tienen Vamos a la una pausa. población disgregada. Claro. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Seguimos en Geopolítica de este día y ya está con nosotros nuestro distinguido amigo, el invitado del día de hoy. Un invitado que no suele mucho participar en programas de televisión y lo conocemos desde cualquier cantidad de años. El ingeniero Ramón Elías Hidalgo, director de aquella oficina coordinadora de obras del Estado. Eran dos, ¿verdad, Ramón? Sí, nosotros dirigíamos la oficina coordinadora y fiscalizadora. Sí, y la otra era La oficina de de ingenieros Bebecito, supervisores. la que sobrevivió hasta el otro día. Sí, la que sobrevivió hasta el otro. Porque la refundieron. La pues. refundieron. Sí, la fue que la refundieron. Sí. Bueno, sea Buen día. bienvenido. Buen día, Ramón. Sea bienvenido el ingeniero hoy. Vamos a ver con su experiencia, su capacidad y su conocimiento estructurado de los proyectos de la ciudad de Santo Domingo y del Estado, sobre todo con la desgracia que ha sucedido con las lluvias de noviembre, la caída del muro de la 27 de febrero con Máximo Gómez, del paso a desnivel, y sería bueno que hagamos un pequeño recuento histórico del desarrollo de toda la evolución de esa zona en términos estructural, de tráfico, tránsito, de los elementos hidráulicos también que jugaron un papel, así como del saneamiento de las aguas y las correntías que se producen en esa zona. Hay que decir que Hidalgo fue parte de esa camada de ingenieros que el doctor Joaquín Balaguer siempre utilizó para los grandes proyectos. O sea que es una historia bien rica. Bueno, agradecerle a ustedes la generosa invitación. Hemos querido participar en el debate público que se ha originado en vista del colapso del muro pantalla que se tiene en la 27 de febrero, porque nosotros en nuestra condición de ingeniero asesor al Servicio de Poder Ejecutivo para la coordinación y fiscalización de todas las obras del Estado, durante el periodo 1990-1996, y director de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de las Obras del Estado, tuvimos la responsabilidad de coordinar la ejecución y fiscalización del alcantarillado pluvial de la Máximo Gómez que se hizo desde la San Martín hasta la George Washington. Eso fue un plan que se empezó a ejecutar de diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo que eran críticos, que al momento de llegar el presidente Balaguer en el 1986 ya estaban debidamente identificados por la firma de ingenieros de Emilio Almonte, un reputado ingeniero hidráulico de la República Dominicana, e inmediatamente el presidente Balaguer llegó en el 86, puso en ejecución ese plan de inversión. Dentro de su plan de inversión puso los puntos críticos de la ciudad de Santo Domingo. Pues bien, el alcantarillado pluvial de la avenida Máximo Gómez funcionaba adecuadamente hasta que vino la administración del presidente Leonel Fernández y intervino una modificación al eje vial de la Máximo Gómez, construyendo el paso a desnivel o túnel entre la 27 de febrero y Máximo Gómez. En ese momento, como la rasante del túnel pasaba por debajo de la pendiente natural, la pendiente que traía el alcantarillado pluvial, ellos hicieron una especie de un sifón y además hicieron una especie de unos pozos antes en la cara norte del túnel. Unos pozos para infiltrar el agua hacia abajo, Sí, hacia el subsuelo. Para el subsuelo. Y ese sifón, por así llamarlo, o bypass, o pozo, necesitan un mantenimiento permanente para que vaya fluyendo. Pero en medio de una tempestad, como la que ocurrió el 19 de noviembre, no había ser humano que se metiera a dar mantenimiento.
Pero el mantenimiento tiene que ser previo. Evidentemente. Aunque tú estás mencionando elementos que debemos ir destacando a medida que tú vas desarrollando. Así es. Bueno, ya hablamos de lo que es la máxima, de la 27 de febrero. La 27 de febrero, cuando se construye, también levantan el nivel de la rasante que cruza la intersección Máximo Gómez con 27 de febrero. Ese nivel de rasante se levanta un poco. Cuando se interviene en la John F. Kennedy, también se produce un levantamiento del nivel de rasante. Cuando se produce el túnel que conduce el automóvil, también se produce un levantamiento de rasante en la parte oeste. A la Máximo Gómez. Sí, la Ortega C, o sea, el túnel de la Ortega C, también le produce un levantamiento de rasante. ¿Y qué origina? Que el Centro Olímpico, que es una gran zona zona verde. Zona verde, queda por debajo del nivel de esa, es decir, de todas las calles del entorno. De todas las calles del entorno. Al quedar por debajo. O sea, entonces, ahí una piscina. Le van la lluvia. Una piscina. Las aguas le van ahí. Sí, las aguas se acumulan en lo que el Centro Olímpico entero. El Centro Olímpico entero, y se origina una inundación completa. El Centro Olímpico tiene su drenaje pluvial, que va a la Máximo Gómez, al pluvial que nosotros hicimos, la Máximo Gómez, y también se conecta a los pozos filtrantes que se hicieron. Lamentablemente, y nosotros tuvimos la osadía, por así decirlo, de generar una inspección a todo lo que es la zona de influencia de las pluviometrías, las aguas que se originan para llevar el agua hacia el malecón. Hacia el mar. Hacia el mar, claro, en el malecón, en el centro. Entonces, lamentablemente vimos que tanto los registros, los invernales, todo eso están tapados, sellados. O sea, eso se ve que tenían cero mantenimiento durante mucho tiempo. Nosotros presentamos algunos videos, no sé si tuvieron la oportunidad de editarlo, pero se lo mandamos a los chicos aquí, para que se dieran cuenta que todo el alcantarillado pluvial que nosotros hicimos está completamente inhabilitado por cero mantenimiento. ¿Y qué impacto, qué conexión para el desagüe tuvo el trabajo de alcantarillado, si se puede llamar, concomitante con el túnel del metro de la Máximo Gómez? ¿Eso no contribuyó a desaguar, si se puede llamar así? No. Lo que pasa es que el cruce de nivel de la 27 de febrero tiene un bypass y tiene unos pozos ahí. Entonces, al acumularse el agua en la cara, por así decirlo, noroeste, el punto más bajo del Centro Olímpico está en la cara noreste, ahí se produce la estación Juan Bosch, ahí se produce un volumen de agua extraordinario. Entonces, si tú te das cuenta, el fallo se ha originado básicamente en la cara noreste. O sea, ahí fue que se cayó el muro y lo arrancaron entero. Un muro que no es estructural, es un muro pantalla, por así decir. Sí. Es decorativo. Pero es un muro decorativo, pero fue construido como muro de carga. Lo cual, en términos de diseño, porque si hubiesen puesto una cortina, se la hubieran buscado en cualquier burdel de la parte alta y ponen una cortina, no tiene ningún problema. No incide porque el agua hubiese entrado al túnel y simplemente el agua entró, pero no se lleva el muro que era de contención. El espesor del muro, ¿qué? Porque para matar gente... Debe tener algunos 20 o 25 centímetros. Eso es carga. Placas, eso es una placa de carga. En vez de haber hecho una cortina de cuestiones verticales que permitiera... Incluso ese muro lo dejan así mismo porque es bellísimo. Ahora que está descubierto, se ve las lajas... El paramento de las rocas, que tiene unas vetas bellísimas. Pero analicemos los conceptos de diseño. Y la caída. ¿De dónde viene la caída? Bueno, perdón, Jorge. Bueno, al producirse esa inundación, se produce una presión hidrostática en todo lo que es el muro. Esa presión hidrostática se supone que se concentra con mayor intensidad a 2/3 de la altura. Es decir, que si tiene 10 metros, se considera a 7 metros. Entonces, cuando viene esa presión, ¡pum!, le da y entonces se lleva el muro.
y se lo hubieran llevado todo si se hubiera seguido, porque el volumen de agua que cayó en una hora fueron 430 milímetros de agua. Es una cantidad extraordinaria. Eso significa que la tubería que nosotros pusimos, que tiene capacidad de conducir 1.8 metros cúbicos por hora, le cayeron en una hora 200 veces más metros cúbicos de agua que lo de que su tiene, capacidad. de su capacidad. Esa agua no encontraba dónde salir. Por eso se inundó y prácticamente se interrumpió el tráfico. O sea que eso desbordó los cálculos que hacen ustedes los ingenieros. Deben caer 200 milímetros de agua en X tiempo y ocurre que le cayó el doble en la mitad del tiempo. 200 veces. 200 veces. No el doble, no. 200 veces la capacidad de lo que se tenía. Aparte del mantenimiento, hay conceptos. precario. Pero hay precario. Hay conceptos de diseño. Por decir que es ninguno, ¿no? Pero hay errores de diseño también o de concesión. Porque nos preguntamos, ¿por qué se diseñan los túneles y los pasos a desniveles en función del flujo del tránsito y no en el flujo de las aguas? Porque si hubiese diseñado en el flujo del agua los pasos a desniveles, me explico para el público, si los pasos a desniveles que se construyeron se hubieran hecho norte-sur, si hubiera sido la Máximo Gómez la que hubiese sido, no tenían que intervenir hacer el sifón que se hizo por la interrupción que se hizo del drenaje. Bueno, ya eso... Ahí está la concesión del diseño Sí. y la falta de discusión primaria. Sí, ya ese tema se socializó bastante y la decisión era en ese momento del Poder Ejecutivo de cómo finalmente concebir la solución de la vialidad de la ciudad de Santo Domingo, si era norte-sur o era este-oeste. Nosotros tenemos un criterio más o menos acabado y en base a las normas internacionales que se desarrollan la vialidad sobre la base del volumen de tráfico. Entonces, el tráfico que se origina de este a oeste está demostrado que ahora mismo Es el mayor. anda con cantidades conservadoras, andan un 80% más que se desarrolla de norte a sur. Y por lo tanto, todas las soluciones vienen del este al oeste. O sea, si tú te das cuenta... Vienen del Sancho Sama, de Lomina, hacia Herrera. Sí, y eso no es una concesión que fue de que los túneles o no los túneles. Es una concesión que el presidente Balaguer en su oportunidad, porque recuérdate que la 27 de febrero lo que se ha hecho una modificación del concepto urbanístico que implementó el presidente Balaguer. Sí. La John F. Kennedy fue una modificación al concepto urbanístico. La México es una concesión también de este a oeste. O sea, que lo que pasa es que todo debe estar interconectado. Hidalgo, y entonces, ¿por qué los túneles que están norte-sur, ninguno sufrieron? El de la Núñez de Cáceres, el propio túnel que hizo Leonel Fernández, el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tampoco sufrió. Bueno, Porque eso Pero está... hay un desagüe natural ahí. No, porque está norte-sur. Porque está, así es como- norte-sur. norte-sur. O sea, hay una pendiente ahí. La pendiente natural, que No. no, es lo que se irrespetó al construirlo este-oeste, los Sí, pasos a desnivel. pero eso tiene que ver mucho de la congestión urbana que se origina en la Ortega y Gasset. La Ortega y Gasset es un infierno, ¿no? Y entonces, no todos se colocan este-oeste. Porque recuérdate que también hay que fluir ese 80% de tráfico que viene este-oeste, hay que fluirlo al 20%. Además, el flujo, o sea, las vías que atraviesan la ciudad de norte a sur es es una sola. No, y es corto. la Máximo Máximo Gómez. Gómez. La Máximo Gómez. La Máximo Las Gómez. demás son cortas, son pedacitos. Y, ¿no? bueno, lo que pasa es que hay vías que están conceptualizadas en el plan director que se han quedado truchadas. Exactamente. O sea, por ejemplo, la República de Colombia, la cruza por el Botánico, frente al Botánico. Tú te das cuenta que no están los jardines, pero los jardines se interrumpen ahí en donde está Rica. Sí. Entonces había que seguir rompiendo la ciudad, por así decirlo, norte-sur, para los praditos y todo eso, y conectarla para allá. Y tú Por la de Filló. por la de Filló.
O tú coges la Núñez de Cáceres, también se corre norte-sur también. O sea, es una solución que había. O sea, el tráfico se ordena principalmente por la cantidad, el volumen de tráfico, mayor volumen de tráfico, y se deriva al menor volumen de tráfico. Y ese pandemonium que se produce, bueno, en todas las direcciones, pero sobre todo por esa realidad, norte-sur, de una sola vía de desahogo, no hay ninguna solución. Hay soluciones, muchísimas soluciones viales. Pero costoso, porque hay que romper muchísimos edificios. No, mira, Hidalgo, lo más costoso que hemos perdido en este proceso, la sociedad dominicana, son los dominicanos que murieron aplastados en ese muro. Aparte del impacto que genera ahora la falta de circulación por esas vías, pérdidas materiales, más alta inversión, ¿por qué no prevenimos adecuadamente qué pasa en el Estado Dominicano, que somos tan negligentes en la propuesta de solución para que no vuelva a repetir algo similar? bueno, mira, yo creo que debemos darle importancia, porque el Centro Olímpico tiene su drenaje pluvial. Y hay un drenaje pluvial ahí. Centro Olímpico, que por lo que tú estás detallando, fue mutilado por sus 4 lados. O sea, al levantar la rasante, lo pusieron un tanque, ahí hay un tanque. Ahí hay un tanque y un tanque de almacenamiento que debía aprovecharse. y también. una reducción de las áreas del propio Centro Olímpico. Claro, totalmente. ¿Y por qué hubo que levantar la rasante? O sea que... Para poder construir los elevados, poder construir las avenidas y poder construir los túneles. Claro. Tú tienes que elevar la rasante para lograr las diferencias de niveles del tránsito que va a manejar. Y hay punto obligado también. O sea, por ejemplo, para el drenaje pluvial hay un punto obligado que se llama el nivel del mar. Tú no puedes meter el agua por debajo del nivel del mar. No, siempre... O sea, A partir del nivel marino es que se no toma tiene que la estar rasante. por encima del nivel del mar. pero lo que te digo, o sea, que hay punto obligado que tú tienes que someterte a eso, a esos puntos obligados de la naturaleza. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, no podemos hacer un drenaje pluvial para que caiga por debajo del nivel del mar. Entonces, todos esos puntos obligados te obligan a ti, a la rasante, que hay que, a la rasante que hay que planificar a la red vial. Ahí funciona la geometría, la rasante, Claro. y la topografía. Claro. Y hay No que- había otra forma de no elevar la rasante. Bueno. No, Previendo las inundaciones probables. no, porque mira, no hay, en ingeniería no hay problema que no se resuelva. Exacto. O sea, Y no hay problema con eso. la ingeniería tiene solución para todo. Claro, entonces, Dependiendo de los conceptos que se quieren en la concesión. Claro. el Centro Olímpico, por ejemplo, el Centro Olímpico pasó Flora, aquello que fue y no se inundó. ¿Pero por qué? Porque el Centro Olímpico se le da mantenimiento y se conservaba el drenaje pluvial. Ahora bien, si se origina el 19 de noviembre, te caen 430 milímetros de agua y uno va y hace una inspección. Yo hice 2 inspecciones. Anduve todo lo que es el pluvial original, un domingo, y yo ayer fui a donde drena el metro, que es Por el Banco Agrícola, por ahí. frente al Banco Agrícola. O sea, el metro, nosotros... En la George Washington. De la George Washington, sí, donde En el malecón, en el malecón, el alma mater. el alma mater con George Washington, ahí es que drena el metro. El pluvial que nosotros hicimos drena en la Máximo Gómez con George Washington. Entonces, eso significa, ahora bien, que ya sí es un problema técnico que yo entiendo que debía haber sido subsanada por lo que construyeron el metro. El metro tiene un drenaje pluvial y tiene un gálipo. Un gálipo es la sección transversal por donde se mueve el metro. Como el metro corre por debajo de los niveles de la Máximo Gómez, John F. Kennedy, Máximo Gómez y 27 de febrero. Y para evitar que esos túneles se inunden, Y para evitar en caso de lluvia, la solución provisional que se hizo del sifón y de los pozos, había que conectar todo el drenaje del metro, el drenaje del metro, o sea, todos los invernales, había que conectarlos al drenaje del metro. Y no se hizo. Y no se hizo. Entonces, Y el bypass
¿Hacia dónde deriva el bypass? hacia el señala? pluvial de la Máximo Gómez. O sea, hacia el pluvial de la Máximo Gómez. Entonces, pero lo que te quiero decir es que cuando se construye el metro, todo lo que había originalmente, tan sencillo como eso, como hacer una derivación de este registro, de este invernal, y meter al pluvial del metro. Entonces, toda esa agua no se hubiera originado, y esos pozos y ese bypass no había necesidad de hacerlo. Simplemente Y como... según tu experiencia, Ramón, ¿qué es lo recomendable, ya que las vidas son irrecuperables? ¿Qué es lo recomendable para evitar una eventualidad de esa naturaleza? Bueno, recuérdate que la ingeniería, los diseños, no pueden ser, porque resultan incosteables. No son estáticos. No que no son estáticos. La sino- inversión es muy alta. La ahora. inversión es muy alta. Tú no puedes diseñar un muro de contención para una precipitación de 430 milímetros de agua. Que te cae. Claro, porque eso es una eventualidad. Eso es una eventualidad. Entonces, para que tú tengas una idea, en noviembre Del año pasado, el del 4 de El noviembre. 4 de noviembre. del año pasado se originaron 412 milímetros de agua, pero en un mes. Aquí cayeron 400 En una hora. en una hora. Pero aquel 4 que pensábamos que era el diluvio universal. Ajá. ¿Cuánto cayeron en ese momento? 4.000. En ese día. 400. No, en ese día no, porque las estadísticas de la ONAMET, la gente lo tiene registrado por mes. Pero para que tú tengas una idea, en un mes... Pero el 18 lo registró de un día. Sí, pero en la página web ellos la tienen mensual, una Ok. compilación mensual. Pero para que tú tengas una idea, lo que se originó en noviembre del año pasado, en el mes entero, que fueron 410 milímetros de agua, Cayeron una hora. ahora, el 19 de noviembre, cayeron en una hora. O sea, entonces, tú no puedes diseñar una obra para un evento Un evento, casual. se diseña Sí, porque- para el promedio. Porque tú eres ingeniero, tú eres planificador, pero no eres divino. No se puede predecir lo que la naturaleza viene. Pero y va a recuperar. veamos el futuro. ¿Y por qué la ciudad de Santo Domingo no previene y no prevé y no planifica la conservación de todas esas aguas, que no va a hacer falta en el futuro? Porque todas esas aguas que caen, lluvia, agua buena, de calidad, ¿por qué Santo Domingo no tiene puntos donde almacenar esas lluvias? El Centro Olímpico. En el Centro Olímpico hay 5 o 6 play de pelota ahí, es un juego de pelota. Debajo de eso, pudiéramos hacer una grande cisterna ahí en esa parte, almacenar ese volumen de agua que se cae y llevarlo a un tanque y darle agua a muchísimos sectores de Santo Domingo. Con una planta de tratamiento de esa agua, llevarla a un tanque y tirar toda esa agua. Que en vez de ser un problema, sería una solución. Una solución. Porque eso sucede como la presa. Pero tú tienes ahí también muy cerca el Centro de la Cultura, que es otro espacio verde, en la misma Máximo Gómez. O sea, pero por lo menos ese no nos causa problemas. Pero el Centro Olímpico que es un problema que se va a seguir originando por la eventualidad que Porque está en la planicie de la parte más alta. Sí, entonces eso contribuye a que el agua se almacene ahí, pero tú puedes, esa agua almacenada, tú la tiras la tratas primero, la tiras para arriba a los tanques y esa agua pueda, porque eso será una zona de almacenamiento, que es más o menos lo que hace la presa. La presa de Tavera recibe 10 metros cúbicos, 10.5 metros cúbicos del río Nizao. Y el agua del río Nizao, ¿qué? Producto de la precipitación, De las lluvias. de las lluvias. Y esta está en la ciudad de Santo Domingo, que no hay que trasladarla. No, Que está aquí ya. Está La aquí. lluvia. Esa Pero solución, todas esas aguas se perdió. esa solución es viable. Oh, pero claro que sí. Pero de antes nosotros teníamos el techo de la casa un arriba. Sí, ¿Tú no te recuerdas que nosotros, mira, y entonces, ¿cómo lo hacíamos? Lo almacenábamos en tinaco. Exacto. Y ese era el agua. Es más o menos un concepto que a lo mejor... Eso es un concepto rudimentario, pero una idea. No, rudimentario no. En países modernos, donde hay escasez de agua, hay que buscar la solución No se desperdicia el agua. O sea, el agua no tiene que ir al mar. El agua de lluvia no tiene que ir al mar.
hay mil formas de cómo tú aproveches esa agua. Y cuando el cambio climático nos produce a nosotros una reducción de la precipitación, que, bueno, hay que racionalizar el agua. Hay que decir que el año pasado teníamos ese problema. Una sequía de 8 meses. Una sequía y el gobierno buscando solución y bombardeando nubes y que para que llueva. Y hay miles de soluciones. La ventaja de en ingeniería. nosotros es que nosotros tenemos, gracias al presidente Balaguer, nosotros tenemos muchas áreas verdes dentro del casco urbano que pudieran aprovecharse. Por ejemplo, tú tienes El zoológico. el zoológico, el botánico, el centro olímpico, el mirador sur, el mirador norte, el mirador este. O sea, toda esa área verde que tú tienes, porque tú puedes tirar tu zona de almacenamiento y arborizarla por encima de eso. Sin ningún impacto. Y entonces tú tienes muchísima agua almacenada y la tienes ahí y la vas tratando y no hay necesidad de ir a buscar como la presa, que hay que buscar la casa del carajo. A 30 kilómetros. Y en el aspecto Promedio. ya vial, Las soluciones viales. del flujo de tráfico, que es el dolor de cabeza de todo el mundo todos los días. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una costumbre de aristócratas los dominicanos. Todos queremos andar en una jipeta. Y parquearlo frente a donde vamos. Y Todos parquearlo- queremos tener un vehículo y todos queremos andar un vehículo grande. Y no solamente eso, y el Estado no regulariza nada, ni crea los mecanismos para evitar que esa convivencia esté colectivizada. Porque la mentalidad está ahí, en una educación, en una formación. Porque la vialidad sufre un proceso de desarrollo atendiendo a la densidad habitacional. O sea, cuando aquí se concibieron los ejes viales que ejecutó el presidente Balaguer, era para una población y para un volumen de tráfico X. Por eso es que se va interviniendo, haciendo modificaciones viales que garanticen esa fluidez. Ahora bien, cuando ya la ciudad no soporta más, hay que tomar medidas restrictivas. Por ejemplo, Y medidas odiosas. sí, a veces odiosas, por ejemplo, poner parquímetro en la ciudad de Santo Domingo o poner un impuesto. Si tú estás en la provincia Santo Domingo y viene el Distrito Nacional, tú para entrar aquí debieras de pagar un impuesto, por decirte un caso. Debería existir ¿cómo se llama? Un peaje. Un peaje. Un peaje. Un peaje puente, en los puentes. Peaje en los En puentes. los Estados Unidos es así. Entonces, para Sí. tú entrar a Nueva York, por decirte un caso, tú tienes que pagar, meterte por Holland Tunnel o venir que se... Hay peaje. Hay un peaje. Entonces la gente dice, coño, pero yo tengo que pagar $10 para entrar a Nueva York. No me voy a la guagua. No, me voy en la guagua, me voy en el tren. Entonces, hago así, me voy en mi guagua, con el transporte y me derivo. Entonces, tú decongestionas el principal problema que es la ciudad de Santo Domingo. El 80% de los vehículos circulando en la ciudad de Santo Domingo en las horas pico lo hacen con una sola persona y con más de 1,5 millones de asientos vacíos circulando. Evidentemente. Además, esta es la única ciudad de su tamaño que no tiene parquímetro. Eso es inconcebible. Pero la aberración que estamos haciendo es generalizada, no es solamente para la ciudad de Santo Domingo, es todo el país que está en caos con relación al tránsito. Cuando usted toma cualquier carretera para salir de Santo Domingo, la cantidad de semáforos que usted tiene, innecesario, producto de un desarrollo urbano no planificado. Es que el problema de la viabilidad urbana no es con conitos que se resuelve, no es eso. Y señalización. Y muro. Y murito. No. Este es un problema de hacer una cirugía urbana. Una cirugía urbana. Continuar con la antigua posición de la cirugía urbana, de hacer con las conexiones, porque la de Filló está ahí. ¿Por qué la de Filló no se ¿Por qué conecta? no rompe los praditos y Los y hace praditos. una gran- Oye, mira, Una gran avenida. Porque eso es un Por el costo político. Un costo político y No, social. Hay de mucha eso. gente que vota. Bueno, está bien. Hay oye, mucha gente que mira, vota, pero lo yo votamos que como voten por otro lado. Lo votamos como es grande. Oye, yo transitaba hace Caminamos. algunos días de este a oeste hacia la Plaza de la Bandera. Entonces, tú sabes que la Plaza de la Bandera es un caos ahora mismo, porque hay una solución vial pendiente de resolver. Sí. Resulta y viene el caso que automáticamente tú sales del cruce de nivel de la privada a la bandera. Ahí debe haber 1 kilómetro y alguito. Pero hay un ancho disponible que tú puedes meter un tráfico. Y se va estrechando. Sí. O sea, tú puedes meter. Por ejemplo, cuando yo voy a mi casa, yo tengo que ir a la Plaza de la Bandera, a esa congestión, y retornar en
ahí el retorno de la Fuerza Armada. Sí. Entonces, me mandan a mí allá, cuando tú tienes un gramero ahí, que tú puedes meter un carril y derivarte por la Caonabo, por decirte un caso. Claro. Entonces, tú vas metiendo ese tráfico que va para los Cacicagos, el Real, los restauradores. Lo que va embotellándolo. Sí, lo que va embotellado. Tú puedes, y se ha hecho en algunos sitios. O sea, y tú le estás quitando esa presión vehicular al punto crítico de Claro. eso. Simplemente tú le metes, por ejemplo, qué sé yo, si te da 600 metros de calle, una marginal ahí, y tú te derivas ahí. Acuérdate Gracias. y Hidalgo, es una solución. Gracias al ingeniero Ramón Elías. Hidalgo. Oye, que el tiempo, edificante. se fue rápido el tiempo, pero lo aprovechamos. Ah, qué bueno. Un abrazo. Mañana.